Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y como es costumbre, si no me ven de pie, es que tenemos un invitado. Y el invitado de hoy, para mí es un honor tenerlo porque además va a aportar muchísimo a las muy fluidas situaciones que nos están tocando vivir y las que faltan, porque para nadie es un secreto que hay muchos intereses puestos en la República Bolivariana de Venezuela y la mayoría de ellos non santos. Bienvenido, Freddy Bernal, un hombre de un currículum de esos de enmarcar, pero trataré de hacerle al menos algo de justicia. Licenciado en Ciencias Policiales en el Instituto Universitario de la Policía Metropolitana, magíster cienciario en Filosofía de la Guerra en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Participó en la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992 al mando del Comando Especial Táctico de Apoyo, Z, por sus siglas, CETA, Charlie Eco Tango Alfa. Integrante de la Asamblea Constituyente en 1992, miembro del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, luego denominado Movimiento Quinta República, convertido hoy en el Partido de Venezuela, PSV. Contribuyó en la defensa de Caracas contra el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Presidente de la Comisión Presidencial para la Reestructuración Policial, con la cual desmanteló múltiples mafias enquistadas en los cuerpos policiales. Secretario General de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. Fue nombrado como especial figura de protector del Estado Táchira. Siendo muy joven y con el grado de subinspector de la Policía Metropolitana, ha sido el único oficial condecorado por la lucha contra la corrupción con la Orden de la Policía Metropolitana en su tercera clase. Esto no le hace justicia a todo su currículum, pero es una aproximación. Bienvenido, estimado. ¿Cuál es el punto fundamental con el que usted trataría de ponernos en el privilegiado punto de vista, con toda su experiencia, que es intransferible, por supuesto, pero que queremos plasmar aquí de alguna manera a nuestra enorme audiencia nacional e internacional? Pero Walter, primero para mí es un honor estar en tu programa que es visto de diversos rincones del mundo, y especialmente en Venezuela. ¿Y especialmente por qué? Especialmente porque tu programa le lleva el enfoque internacional a lo que pasa alrededor del país. Y en cuanto a eso, vamos a referirnos a lo que se denomina, a lo que son las acciones de guerra contra Venezuela. Ahora fíjate, comenzamos por esto, Walter. Decía Karl von der Clausewitz, militar y filósofo alemán, tenía dos conceptos importantes. ¿Qué es la guerra? Es doblegar la voluntad del adversario para imponer la mía. Y otro concepto es la continuación de la política por otros medios. Estando claro en ese concepto, tenemos que analizar el contexto de las últimas 4 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es importante señalar que hay dos tipos de guerra. La guerra convencional, que es la que todos vemos con tanques, aviones, pero que en los conceptos teóricos es el enfrentamiento de dos ejércitos convencionales o de dos estados. Esa guerra estuvo vigente, Segunda Guerra Mundial, un poco la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Esas guerras se caracterizan por ser guerras muy cruentas, con gran cantidad de muertos. En ese sentido, los Estados Unidos, artífice importante de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea y de la Guerra de Vietnam, especialmente con Ronald Reagan, elaboran una doctrina llamada la doctrina Reagan. Y esa doctrina señala los conflictos de baja intensidad. ¿A qué se llaman los conflictos de baja intensidad? Los Estados Unidos, en su lucha por la hegemonía del planeta, siguen interfiriendo en los países, pero no directamente, sino a través de guerras internas,
guerras religiosas, guerras económicas, compañías outsourcing o paramilitares. Se llaman conflictos de baja intensidad. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Entonces, de allí surge un concepto interesante, que es el concepto de guerra no convencional. Hay gente que ha dicho que el presidente Chávez y el presidente Maduro han inventado términos para justificar cosas en Venezuela. Resulta que aquí hay un manual que nos lo dio un patriota cooperante de Washington, que es el manual de guerra no convencional TC 018-2010 de las Fuerzas Especiales del Ejército Norteamericano. Aunque aquí dice que es material confidencial, bueno, gracias a patriotas cooperantes del mundo, está en nuestras manos. Pero yo quiero señalar el concepto para que entendamos de qué estamos hablando el día de hoy. Dice aquí, ¿qué es guerra no convencional? Dice, es el conjunto de actividades dirigidas a posibilitar el desarrollo de un movimiento de resistencia o la insurgencia para coaccionar, alterar o derrocar a un gobierno o a tomar el poder mediante el empleo de una fuerza de guerrilla auxiliar y clandestina en un territorio enemigo. Esto no lo estoy inventando yo. Aquí está el TC 1801, manual, noviembre del año 2010, guerra no convencional, fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. O sea, ¿qué significa? Que hay teoría, se ha teorizado sobre los mecanismos de guerra no convencional. Y si faltaba algo, aquí hay una pirámide que dice aquí, estructura de una insurgencia o movimiento de resistencia. Es una pirámide que señala la periodización de la guerra. O sea, desde el nivel más bajo de la pirámide hasta la acción más cruenta para derrocar un gobierno. Voy a señalar tres cosas para que, especialmente en Venezuela, lo asimilemos lo que nos ha pasado en los últimos años. Dice en la base de la pirámide, dice, insatisfacción con la administración política, económica, social y otras condiciones, aspiraciones nacionales. Dice más arriba, incremento de la agitación, desafecto, infiltración de la administración en policías, militares, organizaciones nacionales, boicot y huelga. Más arriba, reclutamiento e entrenamiento de instructores. Más arriba, penetración de los sindicatos, organizaciones estudiantiles y otros sectores. Más arriba, mucho más arriba, presión abierta, encubierta contra el gobierno, huelgas y manifestaciones. Mucho más arriba, intenso quebrantamiento de la moral en el gobierno, en la administración, en la policía y en los militares. Más arriba, acciones guerrilleras, etcétera, etcétera. ¿Por qué te señalo yo esto, Walter? Porque es importante reafirmar lo que el comandante Chávez dijo en un principio, y lo ha puntualizado el presidente Nicolás Maduro. Venezuela está sometida, especialmente a raíz de la muerte del presidente Hugo Chávez, a una guerra no convencional. ¿Y qué es la guerra no convencional? Es las diversas modalidades de guerra que van desde la guerra mediática, guerra diplomática, guerra económica, acciones militares, saboteo, infiltración, en sí, es un conjunto de acciones. ¿Cuál es el objetivo? Derrocar al gobierno constitucional del presidente Hugo Chávez primero y ahora con mucho más fuerza del presidente Nicolás Maduro. Yo quiero apoyarme en unas láminas que hablan por sí solas. La primera, por favor. Como podemos ver allí del lado derecho, está Suramérica. Y de derecha a izquierda hay una serie de bases militares. Como tú lo sabes, Walter, las bases militares se caracterizan en bases de operaciones, bases de inteligencia, bases de comunicaciones y bases logísticas. Como podemos ver de derecha a izquierda está la base de Surinam, la base de Curazao, la base de Aruba, las bases militares en Colombia y otra serie de bases, rodeando un pequeño país de apenas 916.050 kilómetros cuadrados. Yo me hago entonces la siguiente pregunta. O sea, ¿cuál es el objetivo de rodear con 11 bases militares un país tan pequeño como Venezuela, que tiene un ejército pequeño, que no es un ejército agresor, ¿verdad?, que no es un país que está en guerra con ningún vecino? Sencillamente, como se ha explicado en múltiples oportunidades, es porque Venezuela es
la concentración de grandes elementos de carácter estratégico. Somos la primera reserva de petróleo del mundo, la segunda reserva probada de oro, la sexta reserva de diamante, la quinta reserva de coltán, la segunda reserva de agua del continente americano. O sea, suficientes razones de carácter geopolítico y geoestratégico para rodear a Venezuela. A esta operación, por favor mantenga la lámina, a esta operación que está allí, vamos a la parte izquierda de la primera lámina, por favor. Está allí Colombia, y como podemos ver allí, de derecha a izquierda, están las 7 bases militares colombianas, que las tenemos aquí, que son la base de Malambo, la de Cartagena, la de Tolemaida, la de Bahía de Málaga, la de La Aranda, la de Apiay y la de Palanquero. 7 bases militares norteamericanas, en lo que podemos llamar, según la doctrina de guerra, en una estrategia de cerco y asfixia. ¿Por qué cerco y asfixia? Nos cercan militarmente y nos asfixian económicamente. Todo tendiente, por supuesto, a buscar el objetivo de doblegar la voluntad del adversario. ¿Quién es el adversario de Estados Unidos? Primero el comandante Hugo Chávez, luego el presidente Nicolás Maduro con el pueblo de Venezuela. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de arrodillar al pueblo, de doblegar el espíritu de combate de la Fuerza Armada y de lograr que el presidente Nicolás Maduro o entregue el gobierno o ser derrocado desde adentro por un golpe militar o por una explosión social. Ahora, ¿por qué Colombia? Porque resulta que los Estados Unidos necesitan una base de apoyo, necesitan un país satélite desde el cual montar las operaciones de guerra no convencional contra Venezuela. Y hay que decirlo aquí, aunque nos duela, porque alguna vez fuimos todos de la Gran Colombia. Colombia, Walter, con todo dolor hay que decirlo, son 200 años de tradición. Desde Santander, pasando por Uribe, Santos, hasta Iván Duque. 200 años de tradición. Y Venezuela, 200 años de solidaridad y amor. Desde Bolívar, pasando por nuestro comandante Hugo Chávez, hasta el presidente Nicolás Maduro. Pero hay que señalarlo por la calle del medio. Colombia siempre ha traicionado a América Latina. Tú lo sabes mejor que yo. Recordemos el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, cuando la potencia inglesa agredió a Argentina. Según el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, todos los países de América, incluyendo Estados Unidos, tenemos que defender a Argentina de Inglaterra. Pues no fue así. Hasta ahí duró el tratado, porque Estados Unidos se cuadró con su socio Inglaterra y Colombia tristemente se cuadró con Estados Unidos. O sea que lo que está ocurriendo no es sorpresa para nosotros. Y en esta oportunidad, entonces Colombia se presta como una gran base militar para golpear, penetrar, debilitar, interferir y desestabilizar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya bien lo había dicho claramente nuestro comandante Hugo Chávez. Él lo anunció, lo dijo en la OEA, lo dijo en Naciones Unidas, lo dijo en múltiples oportunidades. Ahora fíjate, Walter. El objetivo supuesto de Estados Unidos de ubicar 7 bases militares norteamericanas era la lucha contra el narcotráfico. Viene entonces una reflexión. Hasta el año 2010, Colombia producía, según la Agencia de Drogas de Estados Unidos, eso no es según el PSV, tenía unas 170.000 hectáreas de producción de hoja de coca. Viene el plan Colombia en 1998 con Pastrana y se refuerza con el plan Patriota con Uribe en el año 2003. ¿Cuál es el resultado hoy, año 2018? Colombia pasa de 170.000 hectáreas de hoja de coca a 210.000. Entonces, una pregunta para nosotros en América Latina. ¿El plan Colombia, el plan Patriota, tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico? ¿O es un objetivo subrepticio como es el cercar la República Bolivariana de Venezuela en el objetivo superior de los Estados Unidos de ocupar a Venezuela por los grandes recursos estratégicos que contiene?
decía que esto es una estrategia de cerco y asfixia. Entonces ya hablé del cerco no militar, que es evidente en las láminas. 11 bases militares rodean nuestra pequeña tierra, República Bolivariana de Venezuela. Ahora viene la asfixia. Próxima página, lámina, por favor. Aquí yo quiero hacer honor a la doctora Pascualina Curcio, quien se ha dedicado sistemáticamente a hacer un trabajo de seguimiento a lo que es la modalidad de guerra económica contra Venezuela, especialmente en su libro La mano visible, no la invisible de Adam Smith, no, que no existe, es la mano visible del mercado, porque Adam Smith señalaba que los individuos en su búsqueda del crecimiento personal benefician a la mayoría. Eso es falso totalmente. Pascualina ha demostrado cómo existe una mano visible del mercado que manipula las variables de la economía para obtener beneficios particulares, especialmente para grandes naciones y grandes grupos de poder. ¿Qué señala ahí la doctora Pascualina Curcio? En esta, de la primera a la sexta. Señala, en lo que es la parte de asfixia contra el país, que los venezolanos la hemos vivido desde el agosto del año 2012, pero con muchísima fuerza entre el 2014 y aún el 2018 que estamos viviendo. El primer elemento, el desabastecimiento programado y selectivo de bienes y servicios. El año 2014 comenzó a desaparecer en Venezuela la harina precocida, las toallas sanitarias de las damas, los pañales de los niños, el aceite. Nuestras mujeres deambulaban por todas partes, en grandes colas, porque comenzó un desabastecimiento programado. ¿Para qué? Para ahorcar la población. Es importante señalar algo para América Latina. En ese contexto surgieron los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Es una organización del poder popular con jefes, hombres y mujeres de sus comunidades que distribuyen directamente casa por casa los alimentos. Esos CLAP, Walter, podemos decir hoy, se han transformado en un arma de resistencia ante la guerra no convencional. No se la esperaban. No se la esperaban. Y agrego algo más, los CLAP en Venezuela no solamente distribuyen, sino que distribuyen, forman, organizan, movilizan, atacan a la guerra mediática con los comunicadores CLAP y forman parte de la defensa integral de la nación. O sea, los CLAP, producto del pueblo y expandido por nuestro presidente Nicolás Maduro, hay que decirlo hoy ante el mundo, son un arma de resistencia. Yo tuve el honor hace pocos días de sacar la maestría en filosofía de la guerra y mi tesis fue, en criollo, los CLAP como arma de resistencia ante la guerra no convencional. Más actual, imposible. En la modalidad de guerra económica. Y además, una maestría de ese nivel amerita una felicitación. Gracias, Walter. Todo lo que tenemos formación castrense o paralela, sabemos lo que cuesta. El segundo elemento, el bloqueo financiero. A Venezuela le han cerrado los mecanismos de crédito. ¿Quiénes se lo han cerrado? Las calificadoras de riesgo, como Standard & Poor's, por ejemplo, o el JP Morgan. Fíjate, Walter, el riesgo país se califica según si tú pagas o no pagas. Venezuela es uno de los países con mayor pago de los intereses de la deuda externa. Hemos pagado más de 65.000 millones de deuda externa y en el mismo periodo ha aumentado nuestro riesgo país en 220%. O sea, no tiene nada que ver ni con las variables macroeconómicas ni con la capacidad de pago de Venezuela. Es simplemente una modalidad de guerra económica contra el país. El tercer elemento, el embargo comercial encubierto. No lo han declarado. Ese es un temazo. Pero el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado las cuentas bancarias de PDVSA, ha lanzado una sanción contra los movimientos en oro de Venezuela, ha sancionado todas las cuentas de nuestras entidades financieras para no permitirnos el flujo de nuestro dinero. Es como que si tú tuvieses, vamos a suponer, $10,000 en tu cuenta bancaria, pero entonces te cierra tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, no te deja hacer transacciones, en sí, tienes $10,000, pero no puedes hacer nada. Y de ñapa te anulan la chequera. Así mismo es. Entonces, eso le han hecho a Venezuela en los últimos 4 años. Y por eso, por supuesto, eso ha impactado sobre la compra de alimentos, medicina,
insumos, repuestos, reparación de resonadores magnéticos, de aparatos rayos X, autobuses, carros, etc. El cuarto elemento, un paro silencioso en la industria petrolera. ¿Por qué? La industria petrolera es una industria de alta tecnología y necesariamente necesita repuestos e insumos de grandes compañías que se producen en el extranjero. En este cerco económico, esas empresas han dejado de venderle a Venezuela el tornillo, la válvula, el tubo, X, Y, Z cantidad de elementos, lo cual por supuesto ha afectado, hay que decirlo, ha afectado la industria petrolera, ha paralizado mecanismos de extracción, de distribución, de procesamiento de nuestro crudo y por supuesto no hay que negarlo, ha impactado duramente sobre la industria petrolera, pero no es producto de acciones internas, es producto de una serie de mecanismos llevados a golpear nuestra principal industria, que es el flujo del petróleo. El quinto elemento, paro técnico en los servicios de transporte, electricidad, agua y salud. Está concatenado, fíjate. Te voy a señalar el estado Táchira. El estado Táchira consume a la semana unas 85 gandolas de gas. Gandolas de gas doméstico. Ahorita tenemos paralizada casi la mitad. Para los que nos oyen en el exterior, en otras latitudes, camiones gigantescos de transporte de gas, ¿no? Para llevar bombonas de gas. Sí. Entonces, ahorita tenemos paralizada casi la mitad de la flota. ¿Por qué la tenemos paralizada? Por ineficiencia. Porque queremos paralizarla. No, porque no hay repuestos, porque no hay batería, porque no hay cauchos, y se ha ido paralizando la flota. Y eso ha impactado, por supuesto, sobre la población, que causa desasosiego, tristeza, marcha, tranca y, por supuesto, angustia, porque es un elemento para el consumo, para producir los alimentos, para una degradación el cocido de los alimentos, de la calidad de vida. Pero igualito impacta sobre la gasolina. Claro. A Táchira debe entrarle diariamente 45 gandolas de gasolina. Y sin embargo, llegan más o menos unas 30 regularmente. ¿Por qué? Porque ha impactado sobre la flota del transporte de gasolina que viene desde un complejo en el estado Zulia. Entonces, de esa manera se afecta no solamente el transporte de gas, el transporte de gasolina, se afectan los hospitales, pues se paga el resonador magnético. Pero ¿de dónde son los aparatos? Son Siemens o General Electric, entre otros. Pero la General Electric ya dijo que no le vendía repuestos a Venezuela. Y la Siemens alemana tampoco. Entonces se para un resonador y no está la tarjeta. Se para un aparato de rayos X y no está tal aparato. Entonces afectan directamente a la salud de los venezolanos. A veces la oposición en Venezuela, apátrida y tristemente dice, no, es que las sanciones no son contra el pueblo, son contra altos funcionarios corruptos. Yo digo lo siguiente, por ejemplo, yo estoy sancionado, yo estoy en 7 listas. ¿Cómo así? 2 listas de los gringos, una de los panameños, una de la Comunidad Económica Europea, una de los suizos y repetidos 2 en la lista de los colombianos. Me han confiscado supuestamente todos mis bienes en el exterior. Yo digo, pero yo lo agarro a mofa. Bueno, pero si yo no tengo, si nunca he hecho una transacción bancaria en dólares, si no tengo una cuenta en dólares, si no tengo una propiedad en dólares, entonces, ¿qué es lo que me han confiscado? ¿Cuáles son las transacciones que no puedo hacer si yo nunca he hecho un intercambio comercial? Pero así con muchos dirigentes de la revolución. Ahora, ¿quién sí siente las sanciones? El pueblo que va al CDI, al CRI, al hospital, que espera el gas, que espera el CLA, que espera la gasolina, y entonces el pueblo se molesta, porque eso está aquí en este manual, es enardecer al pueblo con una serie de mecanismos progresivos, sistemáticos, que llevan a que la población se enardezca y culpe al gobierno y quiera salir del gobierno. Por eso se llama guerra no convencional. Y el último elemento es la hiperinflación inducida. Señala Pascualina Curcio que los 2 elementos más importantes de la guerra económica son el ataque a la moneda y la hiperinflación inducida. Fíjate estos numeritos para que te caigas para atrás. Desde el año 1999 al año 2011, la inflación apenas tuvo una variación del 26%. Esto está en el libro La mano visible del mercado de Pascualina Curcio. Pero entre el año 2012 y el año 2017, la variación fue del 235%. Pero en el año 2017 varió 435%. ¿Sabes cuánto varió en el año 2018?
60.000%. Eso no tiene nada que ver con las variables econométricas. Y le explico. Dicen que la inflación es producto de dos elementos. Dice la derecha, porque el presidente Nicolás Maduro ha aumentado los sueldos reiteradamente a los trabajadores para proteger la masa trabajadora ante esta inflación inducida y por la emisión de dinero inorgánico. Bueno, según estudios econométricos señalan que los aumentos de sueldo del presidente Nicolás Maduro apenas han impactado 4.5% en la inflación. Y el llamado de dinero inorgánico, producto también para responder a esta guerra inclemente contra el país, ha afectado el 14.5%. Entonces, ¿cuál es el elemento que ha producido la hiperinflación? Un elemento inducido de los Estados Unidos, que es la colocación irreal, ficticia de un dólar paralelo, llamado aquí en Venezuela dólar today. Y con ese dólar today impactan sobre los productos importados y sobre los insumos para producir productos en Venezuela. Entonces, cada vez que un insumo de la agroindustria es comprado con el dólar paralelo, eso va a los precios y produce una hiperinflación. Lo llama Pascualina Curcio, lo llama shock de oferta agregada. Entonces, estos elementos, Walter, son los que podemos decir desde Venezuela al mundo, que nos han aplicado y que podemos asumir que a Venezuela están aplicando una guerra económica como modalidad de guerra no convencional, y que esto ha sido sistemático desde el año 2012 y lo siguen aplicando todavía en el año 2018. El presidente Nicolás Maduro lanzó el plan hace apenas 2 meses, el plan de recuperación económica y prosperidad, todo un mecanismo asociado al petro, y ya la guerra económica ha impactado de tal manera que comenzó también a distorsionar ese plan económico. Y el presidente ha tenido que hacer un ajuste al plan económico hace solamente una semana. Gracias a Dios, no contaban con Nicolás. Porque decían, bueno, no derrotamos a Chávez, pero este señor que viene de manejar autobús, lo derrocamos en 2 semanas. Pues resulta que Nicolás Maduro, hijo de Chávez, y que fue canciller durante 6 años, y que se formó al lado del comandante Hugo Chávez, aprendió y aprendió bien. Y a cada elemento de guerra económica y de guerra no convencional, el presidente Nicolás Maduro busca otro mecanismo. Y ahí estamos. Es una guerra permanente. Atacan, nos defendemos. Atacan, nos defendemos, avanzamos, resistimos. Eso es una guerra permanente. Próxima lámina, por favor. Ahora llegamos a Colombia, nuestra amada Colombia, nuestra gran Colombia. Te decía en un principio que Colombia es una especie de portaaviones en tierra para atacar la República Bolivariana de Venezuela. No solamente porque han entregado su soberanía, porque como tú lo sabes y lo he hecho varias veces en este programa, han sido tan apátridas con su país que firmaron un tratado donde las empresas outsourcing norteamericanas y los funcionarios norteamericanos no están sujetos a la legislación colombiana. Pueden robar, violar como lo han hecho, matar y no pueden ser apresados, procesados ni condenados porque entregaron la soberanía nacional a Estados Unidos a través de estas 7 bases norteamericanas, que además sus asesores se mueven libremente por todo el país. Tienen más restricciones los colombianos en Colombia que los norteamericanos en Colombia. Entonces, pero además, hay que decirlo aquí por la calle del medio, Colombia es el artífice de las bandas paramilitares. Es importante señalar cuándo nacieron las bandas paramilitares. Nacieron cuando el señor Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Colombia, fue gobernador de Antioquia y creó las Autodefensas Unidas de Colombia, entre comillas, para luchar contra el comunismo. Resulta que esas bandas paramilitares las llamo yo ahora el ISIS de América Latina. Lo mismo que hizo el ISIS o que está haciendo en Irak, lo mismo que ha hecho en Yemen, lo mismo que está haciendo en este momento en Siria, esa es la función de las bandas paramilitares colombianas, que hay que decirlo,
formadas por el gobierno colombiano, amparadas por el gobierno colombiano y hoy protegidas por el Ejército y la Policía Nacional de Colombia. La lámina, por favor. Como se puede ver allí en la lámina, en esa lámina, tenemos del lado de acá, del lado derecho, tenemos la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos los municipios García de Hevia, mejor conocido como La Fría, el municipio de Ayacucho, como Coloncito, el municipio Pedro María Ureña, el municipio Bolívar y el municipio Urdaneta. Son 5 municipios en frontera con Táchira. Y del lado allá de Colombia tenemos, a la altura de Puerto Santander, La Fría, la banda Los Rastrojos, dirigida por un paramilitar llamado Necoclic. Necoclic controla, se mueve entre Tibú y La Fría. Y Necoclic controla contrabando de gasolina, contrabando de extracción de alimentos, contrabando de medicamentos, narcotráfico y cualquier tipo de acción delictual. Y dirige una banda llamada Los Rastrojos. Luego más abajo están varias bandas. Están el Cartel de Golfo del Escobal, la Organización Paramilitar de la Frontera, los Urabeños y las bandas gaitanistas. 4 bandas paramilitares que están plenamente identificadas. Una la dirige un señor llamado Reinaldo, es el cabecilla en Cúcuta, junto con alias Huicho, el jefe de finanzas. Otra banda la dirigía alias Cocha, fue neutralizado, pero ya asumió su segundo. Otra banda, que está en Villa del Rosario, apenas a 10 minutos de San Antonio del Táchira, la dirige el Topo. Estas bandas, como ya lo he señalado, son extensiones del ejército colombiano. Son instrumentos del ejército colombiano para desestabilizar toda la frontera. Ahora fíjate, Walter, ¿qué pasa en esa larga y hermosa frontera con nuestra hermana Colombia? Fíjate, el 40% de lo que se produce o se importa en Venezuela se va hacia Colombia. Tú me dirás, bueno, Freddy, ¿y dónde está la Guardia? ¿Y dónde está el Ejército? ¿Y dónde está la frontera? Bueno, la Guardia y el Ejército custodian los puestos fronterizos, pero una larga frontera de más de 220 kilómetros, que se calcula que tiene unas 87 trochas, que aunque nuestras Fuerzas Armadas son las bolivarianas, las destruye permanentemente, las fuerzas del mal de la olla de Colombia las reconstruyen permanentemente. Y es una lucha permanente. Nuestras Fuerzas Armadas destruyen las trochas y los paramilitares abren las trochas para este inmenso negocio. En el Táchira, fíjate este detallito, en el Táchira circulan 160.000 vehículos, pero se consume más gasolina que en Caracas. Eso está medido por PDVSA. 1 millón de galones diarios salen de Venezuela hacia Colombia, por 1000 caminos. 45.000 barriles de gasolina se bachaquean diario hacia Colombia, el 55% de lo que consume Venezuela. Se bachaquea diariamente. 12.000 familias se benefician del contrabando de combustible en Norte de Santander. Hay que decirlo aquí. La economía de Norte de Santander, dígase, Cúcuta, Chinácota, Bucaramanga, está sostenida por el contrabando de gasolina que viene de la República Bolivariana de Venezuela. Alrededor del contrabando de gasolina se mueve y crece el paramilitarismo y la economía de todo el norte de Santander. Ahora mira esta perlita, Walter. Para los que siguen señalando que las bases paramilitares es para luchar contra el narcotráfico. Para procesar 1 kilo de hoja de coca se necesitan 36.5 galones de gasolina. Estudiando las 210.000 hectáreas de hoja de coca, eso según la Agencia de Drogas de los Estados Unidos son 900 toneladas de cocaína al año. Entonces, si para procesar cada kilo son 36.5 litros de gasolina, para procesar 900 toneladas son 36 millones de litros de gasolina. Que Colombia no tiene. Que Colombia no tiene y que viene lamentablemente de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, compatriotas venezolanos, aprovecho a hacer el siguiente comentario. Por eso es que es tan fuerte, tan duro la lucha contra el contrabando de gasolina. Porque los colombianos, mejor dicho, las bandas paramilitares colombianas están dispuestas a pagar la gasolina al precio que sea. Si nosotros regularizamos
el precio internacional, como seguramente puede ocurrir en cualquier momento, pues tú eres el presidente, ellos sencillamente, ¿qué hacen? Subirle un porcentaje a la venta de cocaína. ¿Que entonces en qué va a impactar? Porque ellos necesitan, al precio que sea, 36 millones de litros de gasolina para procesar 900 toneladas de cocaína. ¿Que van hacia dónde? Hacia Estados Unidos. Porque hay que resaltar, existe Colombia, puede vender cocaína porque hay un país que la compra, porque que tiene 48 millones de consumidores de cocaína, producidos en la República de Colombia. Es la alianza estratégica entre el mayor productor de cocaína del mundo y el mayor consumidor. Lo dijimos tantas veces, me encanta que lo puedas confirmar con tanto detalle. Pero aquí hay un elemento intermedio, la DEA. La DEA, hay que decirlo por la calle del medio, es el mayor cartel de droga que existe en el planeta Tierra. Y hay un elemento sencillo. Cuando la DEA estuvo en Venezuela, no se detenían capos de narcotráfico. Y los decomisos eran pocos. Cuando el comandante Hugo Chávez, en una acción soberana, expulsó la DEA, se llegaron a detener hasta 98 capos del narcotráfico y cientos de miles de toneladas de cocaína que se siguen detectando. No las detectaba la DEA, pero sí la detecta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, ¿de qué se encarga la DEA? Pues sencillamente de garantizar que fluya ese negocio que se necesita para que en Estados Unidos no haya una conmoción social. Porque si dejan de entrar esa cantidad de cocaína, se vuelven locos. Se vuelven locos sencillamente, lamentablemente, 48 millones de personas en los Estados Unidos. El síndrome de abstinencia se los trae. Así es. Y fíjate un elemento, Walter. En Colombia son tan cínicos que se legaliza el contrabando de gasolina y se legaliza el robo de autos. Tú me dirás, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, el señor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Barito creó una resolución, la resolución número 8, y otras resoluciones más, para que toda gasolina que llega de Venezuela paga un impuesto a la alcaldía, se legitima y la compra Ecopetrol. ¡Ja! Y todo carro robado en Venezuela paga un impuesto a la alcaldía y el carro ya está legal. Entonces, Colombia es un país que ampara y protege legalmente el robo de autos, el contrabando de gasolina y el narcotráfico. Y nosotros somos los terroristas, y nosotros somos los narcotraficantes, y el presidente Nicolás Maduro, entonces el jefe del gran cartel en Venezuela. Eso es lo que se llama el cinismo del imperio, el cinismo de los Estados Unidos, el país que la propia agencia de Estados Unidos en materia de drogas señala como el principal productor de cocaína, y lo dijo el señor Santos una vez en una intervención, no tiene ningún expediente por narcotráfico. Y Venezuela, que se ocupa permanentemente de luchar contra el narcotráfico, somos señalados de un narcoestado. Bueno, es el cinismo, es la fuerza del imperio, pues, sobre un país que ellos quieren dominar, pero no han dominado y no van a dominar. Próxima lámina, por favor. Pero aquí tenemos, en esta guerra no convencional, el presidente Nicolás Maduro me dio el honor y me nombró, como él lo hace llamar, protector del Táchira. Y yo le pregunté, presidente, ¿y cuál es la misión? Me dijo, ve allá a enfrentar la guerra múltiple de la burguesía colombiana contra Venezuela. Y bueno, efectivamente, además de las tareas de carácter administrativo, además de tratar de ayudar en la gobernabilidad y resolver problemas puntuales del Estado Táchira, el objetivo fundamental ha sido enfrentar esa guerra múltiple, que hay que decirlo como una realidad también porque los venezolanos lo saben. En ese inmenso río de dinero han logrado comprar funcionarios públicos del lado acá de Venezuela, policiales, militares y administrativos. Yo tengo que decirlo, no me vanagloreo, pero es parte de una realidad. Nosotros hemos desmantelado en los últimos 6 meses 34 bandas paramilitares. 34 bandas paramilitares. De esas en nuestro territorio. Así es. De esas 34 bandas paramilitares, tenemos
procesados por los tribunales competentes 173 individuos. Los más peligrosos han sido trasladados a Caracas para garantizar su propia seguridad. Y los otros están siendo procesados por la Fiscalía y los tribunales competentes, militares y civiles, en el estado Táchira. Han sido batidos por las fuerzas del orden público 12 individuos de altísima peligrosidad. Y aquí yo quiero resaltar la acción de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Dirección General de Inteligencia Militar y del FAES, que ha hecho una extraordinaria labor, la Fuerza de Acciones Especiales de nuestra Policía Nacional Bolivariana. Y aprovecho desde aquí para felicitar su esfuerzo, su sacrificio y su batalla, su dura batalla. Y aquí tenemos también, bueno, hemos decomisado, por supuesto, X cantidad de droga, aprendido, dinero. Y quiero señalar lo siguiente, fíjate, cuando yo llegué allá, dimos un golpe muy duro, allanamos 23 concesionarios y están involucrados 600 automóviles en el tráfico de gasolina hacia Colombia. 600 automóviles. Mire quién hubo que meter preso. Al registrador principal del Estado. El registrador principal del Estado. A 4 notarios. Al jefe del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Y a varios funcionarios de bajo nivel, más 23 dueños concesionarios. Pero no solamente eso. En la lucha contra la corrupción y las mafias, hemos tenido que seguir lamentablemente llevando a la cárcel un importante número de funcionarios, incluso algunos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que quiero señalar lo siguiente. Cuando he encontrado funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al primero que he llamado es el general Padrino López. Y él me ha dicho, Freddy, ya te mando el DIESIN y ponnos a la orden de la Fiscalía, porque esos deshonran el honorable uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y quiero que un video que explique un poco el video del CEOFAN, que fue una acción ordenada por el presidente Nicolás Maduro este mismo año, una acción conjunta cívico-militar dirigida por nuestro almirante jefe de operaciones del CEO, Ceballo Ichazo, junto con más de 1000 hombres que ocuparon durante una semana toda esta zona donde la presencia paramilitar va y viene. Yo tuve el honor de acompañar al almirante, al mayor general Bernal, que está allí, al general Noroño, jefe de la SODI, en recorridos en helicóptero, en zonas donde se mueven las bandas del narcotráfico. Hubo apoyo, como se puede ver allí, hubo apoyo aéreo, estuvieron presentes las fuerzas especiales de la Marina, de la aviación, del Ejército, de los comandos especiales de la Guardia Nacional Bolivariana, del FAES. Por un lado, invita al Arca de la Paz. Y entonces, bueno, estuvimos allí durante una semana en acciones conjuntas de presencia, de reafirmación de la soberanía. Desmantelamos una gran cantidad de bandas paramilitares en ese momento, desmantelamos lo que se llaman chuzos, una gran cantidad de depósitos de gasolina que están a lo largo y ancho, especialmente de el municipio García de Evia y el municipio Ayacucho del estado Táchira. En sí fue una operación de reafirmación de la soberanía y, por supuesto, de defensa de la patria y lucha contra las mafias. El próximo video. Señor director, vamos a mandar a colocar el próximo video como le hemos solicitado. Los contrabandistas de combustible, en vista a los múltiples golpes que le hemos dado en diversos sectores, ya no albergan casi gasolina en casas, sino que la guardan en el monte, llegan de noche, vacían en tanques y luego, en la madrugada, vamos a escuchar aquí el video. Esos tanques a la frontera con Colombia por las trochas. Así que estamos procediendo, ya que no se encuentra el responsable de estos alijos de gasolina, se procede a destruir el material combustible. Bueno, como tú puedes ver ahí, Walter, En el propio Teatro de Operación. por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, en unidad cívico-militar, como hacemos todo en Venezuela, hemos dado múltiples golpes al narcotráfico, a las mafias del contrabando de gasolina, a las mafias del contrabando del cono monetario, que se lo estaban llevando en aquel tiempo, ya no, y eso ha dado como resultado que
importantes capos paramilitares estén presos aquí en el DGCIN y en la SEBIN en Caracas, otros allá mismo en Táchira, y por supuesto, ya ellos saben que eso no es una zona paramilitar, y yo quiero reafirmar ese mensaje del presidente Nicolás Maduro. No puede haber ningún centímetro de la República Bolivariana de Venezuela que se denomine zona paramilitar, porque para eso estamos aquí, en unidad cívico-militar, para reafirmar la soberanía, la paz y la tranquilidad, apegado estrictamente a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por supuesto, al respeto de los derechos humanos. Porque aunque sean paramilitares y aunque sean delincuentes, todos se les ha permitido el debido proceso. Todos tienen el derecho a la defensa, a la presentación ante los tribunales competentes y a esgrimir los argumentos. Pero yo quiero decir con satisfacción, Walter, que estamos dando esa batalla. No se va a acabar de un día para otro. No es una tarea fácil, porque el dinero permite comprar funcionarios de diversos tipos. Unos los compran y otros los amenazan de muerte. Pero quienes insurgimos con el comandante Hugo Chávez ya hace 26 años y que hemos decidido, por razón de vida, estar con el presidente Nicolás Maduro, leales, lo estaremos, no importa la circunstancia. Desde que yo llegué, como al mes, incluso un jefe paramilitar se comunicó con un asistente y me estaba amedrentando y se atrevió a colocar una grabación por los medios diciendo que si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Freddy Bernal no actuaban, ellos se iban a quedar tranquilos y si no, irían por nuestra familia. Pues sinceramente, Walter, cuando uno llega aquí, uno ha quemado las naves, y aunque uno ama a la familia y ama a los hijos, ama primero la patria. Si no hay patria, no hay familia. Si no hay patria, no hay hijos. Si no hay patria libre y soberana, no es posible el desarrollo armónico de una sociedad. Así que yo quiero reafirmar ante el mundo que efectivamente Venezuela, en este momento que le estoy hablando, 2018, sigue siendo sometida a una guerra no convencional dirigida desde el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, que hace solamente 2 días el secretario de Defensa, James Mattis, acaba de señalar insolentemente que hay que cambiar el gobierno en Venezuela. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, traidor al bolivarianismo, ha reseñado que él no va a aceptar el gobierno de Venezuela después del 10 de enero y que insta a la comunidad internacional a que nos aíslen. Pues hay que decirle desde aquí, desde tu programa, que lo ven en Venezuela, en Colombia y en el mundo, decirle que nosotros, con Bolívar y con Chávez, hemos decidido ser libres, independientes y soberanos de toda dependencia extranjera. Y reafirmado con el presidente Nicolás Maduro. No habrá en Venezuela golpe de Estado. No habrá insurrección popular gracias a la conciencia en millones de hombres y mujeres sembrada por el presidente Hugo Chávez y reafirmado por el presidente Nicolás Maduro. Y no habrá violencia que acabe este país. Aquí lo que hay es socialismo, socialismo y más socialismo. A que tenemos un reto grande, que es reactivar la producción nacional. En esto estamos. Una batalla dura, en medio del cerco económico, en medio del ataque financiero, en medio de la amenaza imperial. Pero a pesar de eso, el 10 de enero, escríbanlo, Nicolás Maduro Moro se estará juramentando para su próximo periodo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y estará apoyado por la inmensa mayoría del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa guerra no convencional, vayan elaborando otro manual, señores de los Estados Unidos, porque este nos lo han aplicado todo y no ha funcionado. Pues somos creativos, porque somos los hijos de Chávez, los hijos de Bolívar y somos invencibles, Walter. Suscribo los conceptos y todos los que hemos pasado por una academia militar y que hemos tenido concepto de lo que es espíritu de cuerpo y sentido del honor, no podemos menos que felicitarte y desearte que continúes con ese coraje y esas gónadas que hacen falta para meterse en esta candela y no salir quemado. Nuestros mejores deseos y como compartimos la misma patria, incluyendo el concepto de patria grande al que muchos vecinos han sido traidores, queremos desearte el mayor de los éxitos porque tu éxito es el de todos nosotros. Una vez más, este programa está a la orden y cuando tengas novedades, por favor, sé nuestro invitado. Gracias a ti, Walter, por esta oportunidad y feliz Navidad a nuestro glorioso pueblo
Bolivariano de Venezuela. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal Decano, heredero de aquel TVN5 del Cerro Marín, donde comenzamos hace décadas, finaliza aquí Dossier, el programa Decano en todo el hemisferio occidental también, de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.